Bienvenidos al resumen de la quinta y última etapa de este Tour de los Alpes 2021. Buen día para todos en Estados Unidos, España y América Latina. Y a quienes por primera vez llegan al canal los invitamos a suscribirse dando clic en el icono rojo abajo a la derecha. El día de ayer Pello Bilbao dio una cátedra sobre cómo descender los Alpes y en una espectacular remontada dio alcance al líder Simon Yates y al ruso Alexander Blasov, con quienes debió disputar el sprint final y los venció con suficiencia. Precisamente ellos tres amanecían el día ocupando el podio de la carrera, siendo Simon Yates el que miraba a todos desde arriba con una cómoda ventaja de 58 segundos sobre Bilbao y 1.06 con el ruso. El ciclista ecuatoriano Jefferson Alexander Cepeda es el líder de la clasificación de los jóvenes y Nairo Quintana aparece en la séptima posición de la general de la carrera a 2.54. No toma la partida Jay Hindley del Team DSM debido a que en la etapa anterior sufrió una caída mientras perseguían el descenso, y por precaución su equipo decidió reservarlo para no arriesgar su participación en el Giro de Italia que comienza en un par de semanas y del cual es el vigente subcampeón. Hoy el recorrido planteaba un trazado de 121 kilómetros, 2.728 metros de desnivel positivo distribuidos en 4 puertos de montaña, 2 de ellos categorizados, siendo el primero en el kilómetro 40 el más duro de la jornada. Luego de ello una doble ascensión al lago Ditena, puerto ubicado a 600 metros sobre el nivel del mar y con 9,3 kilómetros al 5,6%, y tras su frenético descenso la línea de meta en Riva del Garda a 10 kilómetros. Solo darse la partida en Valle del Chiese, comienza la pugna por hacerse con las primeras posiciones, y tras varios intentos logra conformarse una primera fuga en la que se involucran 16 corredores, entre los que viajaban Dan Martin, Tony Galopin, TJ Van Garderen, Iván Ramiro Sosa, Thibaut Pinot y Nick Schulz entre otros, siendo este último el mejor posicionado en la general a 3.36 del líder Yates. Ventaja cómoda y administrable para los hombres del Team Bike Exchange, quienes estuvieron durante toda la carrera al frente manejando la diferencia sin que ningún otro equipo tomara las riendas o intentara hacer algún tipo de movimiento. De ahí que la escuadra australiana no tuviera ningún sobresalto durante los ascensos. A medida que iban recorriéndose los kilómetros también el cansancio hacía mella en los integrantes de la fuga. Tanto así que varios hombres fueron quedándose de la punta e iban siendo absorbidos uno a uno por el pelotón. Ahora la nueva conformación de la escapada tenía como actores al español Julen Amezqueta del Caja Rural, Thibaut Pinot, Felix Grossgartner, Tony Galopin, Alexandro De Marchi, Nicolas Roche y el joven alemán de 19 años Georg Steinhauser del Tirol KTM austriaco. Al darse el inicio al segundo paso por Lago Diteno, Felix Grossgartner se desprende de la punta y hace gala de sus condiciones de escalador para tomar ventaja. Intentan tomar su rueda Nicolas Roche y Alessandro De Marchi, pero es mayor el empuje del austriaco y empieza a tomar diferencia del resto. Atrás, mientras los competidores avanzaban en el llano, se presentaba una caída que afecta a algunos hombres de la Astana, entre los que pudimos identificar a Fabio Feline, y por fortuna Nairo Quintana logra esquivar por centímetros la caída. Empieza a decrecer la ventaja del lote con los perseguidores y los tienen a pocos metros de darles caza. La diferencia entre ellos es de casi 30 segundos en ese momento, mientras que Grossgartner en punta se mantiene sobre el minuto. En el pelotón Nairo Quintana intenta lanzar un ataque, pero es inmediatamente conjurado por los ciclistas del Bike Exchange que no quieren ningún sobresalto y devuelven al colombiano al rebaño. También Alejandro Osorio del Caja Rural lo intenta pero corre con igual suerte. Durante el descenso del lago Diteno el austriaco hace gala de sus condiciones tomando las difíciles curvas de herradura con bastante habilidad. Las estrechas carreteras de los Alpes sirven de cómplices para Grossgartner, que amplía aún más la diferencia en los últimos kilómetros, mientras que sus perseguidores a su vez luchan con el gran lote que viene furioso en su búsqueda. Último kilómetro para Félix, que se sabe ganador y sigue pedaleando sin mirar atrás. 2 etapas antes había estado disputando victoria con Yates quedando en segundo lugar, y el día de ayer estuvo metido en la fuga durante gran parte de la jornada. Su última victoria la había logrado en la Vuelta a Burgos en agosto, y hoy de nuevo se le da un triunfo más, pero esta vez en territorio italiano. Felix Grossgartner apunta su nombre entre los ganadores de este Tour de los Alpes junto a Simon Yates, Pello Bilbao y Gianni Moscon. Y disputando el segundo puesto de la etapa llegan Roche y De Marchi con ventaja para el primero. Cuarto arriba Gianni Moscon y quinto Alejandro Osorio del Caja Rural. Tras ellos Romain Bardet, Luis León Sánchez, Rubén Guerreiro, Mark Padon y Mateo Fabro en el mismo grupo del campeón Simon Yates. Con este nuevo título y su buena actuación en lo corrido de la temporada, Simon Yates se apunta su nombre entre los máximos candidatos para ganar el Giro de Italia, junto a Egan Bernal, Mikel Landa y Renko Evenepoel. Si aún no has visto el video con los candidatos para el Giro, te dejo un enlace aquí arriba, al final del video, abajo en la descripción y en los comentarios, para que no se te olvide verlo. Pello Bilbao se queda con el subcampeonato a 58 segundos de Yates y Alexander Blasov completa el podio a 1.06. Sorprendente cuarto puesto de Jefferson Alexander Cepeda, quien también ha sido confirmado para el Giro de Italia junto a Thibaut Pelot. El ecuatoriano se mantuvo a 2.25 y además se quedó con la clasificación de los jóvenes. El quinto puesto fue para Hugh Carty-Eliev a 2.37 y tras él Pavel Sivakov a 2.44. También es destacada la actuación de Nairo Quintana en el puesto séptimo a 2.54.
No pudo llegar al top 3, pero demostró que tiene piernas para su objetivo central, que es el podio del Tour. En octavo lugar el portugués Rubén Guerreiro del IF a 3:12. Con el mismo tiempo Romain Bardet del Team DSM y el décimo lugar lo ocupó Nick Schulz del Team Bike Exchange. Todos los ciclistas del top 10 excepto Nairo estarán participando en el próximo Giro de Italia que comienza el 8 de mayo. Arriba te dejo el listado con todos los participantes. Cuéntanos qué piensas sobre la actuación de Cepeda, Nairo y Alejandro Osorio. Y dinos si crees que Simon Yates puede ganar el Giro. Deja tu opinión en la sección de comentarios. Los dejamos con el intro al video con los favoritos al Giro 2021. Haremos un breve recuento de sus más recientes carreras, sus debilidades, fortalezas, conformación de los equipos y una descripción de las etapas más importantes que tendrán que afrontar en esta edición de la carrera italiana. Al final nos arriesgaremos a pronosticar quién será el campeón y los demás integrantes del podio. Este año serán 23 los equipos participantes en la Corsa Rosa, los 19 World Tour más 3 de categoría Pro Team invitados por la organización, más el Alpecin Fenix también Pro Team, pero que obtuvo su derecho a participar en el calendario UWT por ser el mejor equipo de la categoría en 2020. Cada uno de los equipos tiene cupo para 8 ciclistas, por lo que el total de participantes en esta edición es de 184. Serán 3.450 kilómetros de recorrido, los cuales estarán distribuidos en las habituales 21 etapas, 2 contrarreloj. La primera de ellas el día inaugural el 8 de mayo en Turín con 9 kilómetros llanos, y la contrarreloj final en la etapa 21 de 29 kilómetros en Milán. 6 etapas totalmente planas en que se espera llegada masiva con oportunidad para los embaladores. 4 etapas con terreno escarpado o con constantes altibajos. 3 etapas de media montaña y 6 etapas denominadas como de alta montaña, con un total de 8 finales en alto, entre los que destacan la llegada al Monte Soncolán y a Campo Felice. Este trazado sin tantos kilómetros de crono y una buena carga de montaña ha sido como un imán para varios escaladores del circuito, tanto que varios de ellos hayan decidido hacer el Giro como objetivo principal y no ir al Tour de Francia, o en su defecto hacer el doblete Giro Tour. Empezamos entonces con nuestro listado de favoritos para ganar el Giro con el español Marc Soler del Movistar Team, quien hace su debut en el Giro de Italia. Ya tuvo la posibilidad de mostrarse en Tour y Vuelta, pero esta es la primera vez que el Movistar Team le ha dado la oportunidad de ser el líder de escuadra para ir a buscar una grande. Desde su triunfo en el Tour de l'Avenir del 2015, Soler ha sido visto como uno de los ciclistas revelación del ciclismo español. Ganó la París-Niza en 2018, pero solo hasta ahora ha sido tenido en cuenta por su equipo para luchar por las generales de las grandes, principalmente por la competencia interna que se daba dentro de la escuadra española en tiempos de Quintana y Landa. Ahora a sus 27 años tiene la oportunidad de demostrar su calidad liderando a los telefónicos. Simon Yates tiene una deuda personal con el Giro de Italia. Desde su debut en la carrera en el año 2018, su relación con la carretera italiana ha estado llena de momentos agridulces, a decir verdad más agrios que dulces, pues son varias las desavenencias por las que ha tenido que pasar. El año pasado llegaba también a la prueba con el rótulo de favorito, pero no pudo continuar en competencia al dar positivo en una de las pruebas PCR, retirándose en la 7ª etapa.